Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más destacadas que tiene nuestro país. En la tierra, donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía boliviana. Evo desconoce la ONU y propone crear nueva Organización Mundial de los Pobres. El jefe de Estado, quien pronunció un extenso discurso de un poco más de una hora en la Isla del Sol, situada en el lago Titicaca y cerca de la población de Copacabana, dio a conocer un manifiesto político, económico, social que contempla 10 mandatos por la vida y la unidad basado en la experiencia del pueblo boliviano y de su gestión de gobierno, pues desde que llegó a la presidencia en enero del año 2006, logró transformar la economía nacional en busca de vivir bien. Entre otras noticias, le contamos que red de extorsión sube al Palacio. Romero y Chávez declaran. Ayer declaró el exministro de Gobierno Wilfredo Chávez y luego el actual ministro de esa cartera, Carlos Romero. El exfiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció que serán convocados a declarar los exministros de Gobierno, Sacha Llorenti, Alfredo Rada y la ministra Anticorrupción, Nardi Suxo, para la jornada de hoy. Los ministros de Seguridad Interior y Presidencia del Ejecutivo de 6 gestiones del gobierno del presidente Evo Morales están en el ojo de la tormenta, porque de ellos dependían los abogados Fernando Rivera, Denis Rodas y Boris Villegas, acusados de extorsionar al judío norteamericano Jacob Streicher, y también a perseguidos políticos y acusados por delitos comunes. Más noticias en Bolivia News. Indulto prevé liberar de cárceles al menos 5% de reos. Al menos el 5% de los privados de libertad del país podrá beneficiarse con el indulto decretado por el presidente Evo Morales. La medida llegará a cerca de 700 de los 13.840 presos, aunque a corto plazo beneficiará a 277, la mayoría recluidos por Ley 1008. El decreto presidencial 1445 que emitió ayer el jefe de Estado prevé sacar de las cárceles a privados de libertad con sentencia ejecutoriada y detención preventiva que se sometan a un juicio abreviado siempre y cuando no sean reincidentes en la comisión de delitos y no estén encarcelados por corrupción, contrabando, violación y asesinato. Entre los requisitos, también se establece que no cuenten con sentencia mayor a 8 o 10 años en caso de detenidos vinculados con narcotráfico. Entre otras noticias, les contamos que Evo y García se reúnen con líderes de organizaciones sociales del mundo. El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera y al menos 4 ministros de Estado se reunieron con representantes de distintas organizaciones sociales del mundo en el Palacio de Gobierno, que llegaron al país para concurrir a la celebración del solsticio de verano el 21 de diciembre en la Isla del Sol, en el lago Titicaca. Con más noticias en Bolivia News, les contamos que libran mandamiento de aprehensión contra exdiputado testigo de Leopoldo Fernández. El Tribunal Segundo de Sentencia emitió hoy una orden de aprehensión contra el exdiputado nacional Walter Arrázola, testigo en el juicio de Leopoldo Fernández por no presentarse a declarar en la audiencia, pese a haber presentado previamente una excusa para no asistir a la audiencia, informó el abogado del exprefecto de Pando, Carlos Brito. El exdiputado de Poder Democrático Social es testigo del caso por haber formado parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión de Organizaciones Democráticas de América, UNO América, que investigó las muertes del Porvenir en septiembre del año 2008, concluyendo que la violencia en esa región habría sido promovida desde el gobierno. Noticias económicas.
Bolivia incrementa su deuda pública en 200 millones de dólares. El ministro de Economía, Luis Arce, asegura que el país tiene espaldas como para endeudarse más. Destacó el hecho de que la deuda interna se redujera. Economistas observan al gobierno. Al cierre de la gestión 2012, Bolivia aumentó el total de su deuda pública de 200 millones de dólares entre deuda externa e interna, de acuerdo con el informe de balance anual que presentó el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce. Pese a esas cifras, Arce explicó que existe un avance en el pago de esta deuda y explicó que por primera vez se reducirá el monto de la deuda interna porque en el año 2011 era de 4.596 millones y este año será de 4.310 millones, que significa una reducción del 6,2%. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.08. El yen se cotiza en 0.081. Es tiempo de deportes por Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Ervin Sánchez deja de ser director técnico de Oriente Petrolero. No sería más el entrenador de los orientistas. Se dice que la derrota ante Bolívar en Cochabamba sería el más adecuado de los pretextos para traer una renovación al banquillo. El nombre de Álvaro Peña fue mencionado en las últimas horas con mucha fuerza como candidato para dirigir a Oriente Petrolero. La versión surgió luego de que culminara la temporada 2012 y los verdolagas se pusieron manos a la obra para echar a mandar el proyecto 2013. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.